Robé un pan para que mi hija no muriera de hambre y terminé siendo multimillonaria. Sí, escuchaste bien. La mujer que hoy posee una cadena de hoteles de 5 estrellas en 3 países empezó su historia de poder robando comida para sobrevivir. Y no fue una vez. Fueron meses de hurtar, mentir, humillarme hasta lo más bajo para mantener a mi niña con vida, mientras mi esposo me abandonaba con deudas de más de $80,000. Mi nombre es Isabela Montenegro. Tengo 47 años y voy a contarte la historia más cruda de supervivencia que vas a escuchar. Cómo una mujer quebrada, traicionada y desesperada se convirtió en la reina de la hospitalidad, mientras sus enemigos ruegan por un empleo en mis hoteles. Era marzo de 2008. Acababa de cumplir 31 años, y mi mundo se había derrumbado en exactamente 17 días. 17 días fue todo lo que tardó mi vida perfecta en convertirse en una pesadilla sin fondo. Mi esposo Eduardo, el hombre que me había prometido una vida de princesa, había desaparecido una madrugada dejándome una nota sobre la mesa de la cocina. Isabela, perdóname, las deudas son demasiado grandes. No puedo enfrentarlas. Cuida bien a Sofía. Sofía, mi pequeña de 4 años que dormía ajena al tsunami que se avecinaba. Porque Eduardo no solo me había abandonado, me había dejado como heredera de un imperio de mentiras. Su empresa de construcción no existía, sus clientes no existían, sus proyectos multimillonarios no existían. Lo que sí existían eran las deudas, préstamos bancarios, deudas con proveedores, compromisos con inversionistas que habían puesto su confianza y su dinero en un fantasma. Los primeros cobradores llegaron esa misma semana. Hombres en trajes grises que revisaron cada centímetro de mi casa, catalogando todo lo que tenía valor. Los muebles, las joyas, el carro, hasta los juguetes de Sofía. «Señora Montenegro», me dijeron con esa cortesía fría de los verdugos profesionales, «tiene 30 días para saldar $83,000 en deudas, más intereses. Si no, procederemos con el embargo total, $83,000». Una cifra que sonaba a burla cruel cuando yo tenía exactamente $212 en mi cuenta bancaria y ningún trabajo. Había sido ama de casa durante 6 años, dedicada completamente a Eduardo y a Sofía, creyendo que esa era mi contribución al matrimonio perfecto. No tenía experiencia laboral, no tenía contactos, no tenía nada excepto una niña que alimentar y un orgullo que se desmoronaba cada día. El primer mes sobrevivimos vendiendo todo lo que pudimos. Las joyas que Eduardo me había regalado durante el noviazgo, los electrodomésticos, la ropa que ya no usaba. Pero $83,000 era una montaña imposible de escalar con los pocos cientos que recibía por cada cosa vendida. Y mientras tanto, los cobradores se volvían más agresivos, las amenazas más directas, las humillaciones más brutales. Fue el día que un cobrador le gritó a Sofía cuando ella se acercó curiosa que algo se quebró dentro de mí. «Aleja a esa niña», le gritó mientras revisaba nuestro refrigerador casi vacío. «No queremos que se acostumbre a vivir sin pagar sus deudas». Sofía empezó a llorar, corrió a mis brazos, y yo entendí que había llegado al límite. Esa noche, mientras ella dormía, tomé la decisión más desesperada de mi vida. No iba a dejar que mi hija pagara por los crímenes de su padre. La primera vez que robé fue en un supermercado del centro. Leche, cereal, pan, algunas frutas, cosas básicas que metí en mi bolso mientras fingía buscar productos más caros. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todo el mundo podía escucharlo. Mis manos temblaban, mi respiración se agitaba, pero cuando llegué a casa y vi a Sofía desayunando como si nada hubiera cambiado, supe que volvería a hacerlo. Durante 3 meses, el robo se convirtió en mi profesión. Comida, medicinas cuando Sofía se enfermó, ropa cuando la suya se volvió demasiado pequeña. Desarrollé técnicas, estudié los horarios de los guardias, aprendí qué tiendas tenían mejores puntos ciegos en sus cámaras. Me convertí en una experta criminal por necesidad, y lo más aterrador es que empezaba a ser buena en ello. Pero el destino tenía planes más retorcidos para mí. Fue en julio de 2008, cuando conocí a Elena Castillo, una mujer que cambiaría mi vida para siempre, y no de la forma que yo esperaba. Elena era dueña de un pequeño hotel familiar en el centro histórico de la ciudad, un lugar modesto pero acogedor que había heredado de sus padres. Yo había ido ahí siguiendo un anuncio de empleo como recepcionista, desesperada por encontrar trabajo legal antes de que mis crímenes me alcanzaran. Pero cuando llegué a la entrevista,
Elena me miró con una expresión que me heló la sangre. «Usted es Isabela Montenegro», me dijo. No era una pregunta, era una acusación. «La esposa del estafador Eduardo Montenegro». Se me secó la boca. «Señora, yo no sabía nada de los negocios de mi esposo. Él me abandonó y me dejó con todas las deudas. Estoy buscando trabajo para salir adelante con mi hija». Elena se rió, una risa amarga que me llegó hasta los huesos. ¿Sabe cuánto dinero perdió mi familia por culpa de su esposo? $40,000. Los ahorros de toda una vida que mis padres le dieron para un proyecto que jamás existió. Sus ojos se llenaron de odio puro. «Y ahora usted viene aquí a pedirme trabajo como si nada hubiera pasado». Lo que Elena me propuso esa tarde no era trabajo. Era esclavitud disfrazada de oportunidad. Me daría empleo como mucama de limpieza en su hotel, pero mi salario sería mínimo, y la mitad iría directamente a pagar una compensación moral por los daños que Eduardo había causado. Además, yo trabajaría dobles turnos, limpiaría los baños más sucios, haría las tareas que nadie más quería hacer. «Es esto o nada», me dijo con esa sonrisa cruel que aprendí a odiar. «Y si no acepta, me aseguraré de que nadie más en esta ciudad le dé trabajo. Conozco a mucha gente, Isabela, gente que también perdió dinero con su marido». No tenía opción. Acepté. Los siguientes 8 meses fueron el infierno en la tierra. Elena me humillaba públicamente. Me hacía limpiar el mismo baño 3 veces si encontraba una mancha microscópica. Me gritaba delante de los huéspedes llamándome la esposa del ladrón. Los otros empleados me evitaban por miedo a Elena, y yo regresaba cada noche a casa destrozada física y emocionalmente. Pero lo peor no era la humillación. Lo peor era que Elena tenía razón. Estaba pagando por los crímenes de Eduardo. Y cada noche, mientras veía a Sofía hacer sus tareas con la poca luz de nuestra habitación alquilada, me preguntaba si toda esta tortura valía la pena, hasta que descubrí el secreto que cambiaría todo. Elena no era la víctima inocente que decía ser. Había algo oscuro, algo retorcido en su historia con Eduardo que pronto revelaría la verdadera razón de su odio hacia mí, y cuando la verdad saliera a la luz, yo tendría el poder para destruirla, o para construir algo más grande de lo que jamás había soñado. La verdad sobre Elena llegó de la manera más inesperada. Era febrero de 2009. Llevaba 8 meses trabajando como su esclava personal, cuando encontré una caja de fotografías mientras limpiaba su oficina privada. Una caja que ella había olvidado cerrar con llave después de una de sus borracheras nocturnas. Y entre esas fotografías, había una que me detuvo el corazón. Elena abrazando a Eduardo, en lo que claramente era una cena romántica, ambos sonriendo como enamorados. Al principio pensé que era una confusión, tal vez una foto vieja de alguna reunión de negocios, pero seguí revisando y encontré más. Elena y Eduardo en la playa, Eduardo besándola apasionadamente, Elena usando un anillo que yo reconocí inmediatamente porque había sido mío, un anillo que Eduardo me había quitado meses antes de desaparecer, diciendo que necesitaba empeñarlo para gastos de la empresa. Mi respiración se volvió errática. Las fotografías tenían fechas. Algunas eran de hace 2 años, otras de apenas unos meses antes de que Eduardo me abandonara. Elena no era una víctima de mi esposo, era su amante, su cómplice, tal vez incluso la arquitecta de mi ruina. Esa noche no pude dormir. Cada humillación que había sufrido, cada insulto que Elena me había gritado, cada hora extra de trabajo que me había impuesto, todo cobraba un sentido perverso y cruel. Esta mujer no me odiaba porque Eduardo la hubiera estafado. Me odiaba porque yo había sido la esposa legítima del hombre que ella amaba en las sombras. Al día siguiente confronté a Elena con las fotografías. Su reacción me confirmó todo lo que necesitaba saber. No negó nada. Se puso pálida, luego roja de furia, y finalmente me miró con el desprecio más puro que había visto jamás en un ser humano. «Sí», me dijo con voz venenosa, «Eduardo era mío desde mucho antes de que tú aparecieras en su vida. Tú fuiste solo una fachada, una esposa de papel para que él pareciera respetable ante los inversionistas». Me explicó, con una crueldad calculada, que Eduardo nunca me había amado, que se había casado conmigo siguiendo su consejo porque los hombres casados inspiraban más confianza para los préstamos bancarios y las inversiones, que todas las noches que él llegaba tarde, trabajando, estaba con ella en su hotel, planeando su futuro juntos. El plan era divorciarse de ti una vez que tuviéramos suficiente dinero,
continuó Elena mientras yo me desmoronaba internamente. Pero las cosas se complicaron. Los inversionistas empezaron a hacer preguntas. Los bancos querían garantías que no teníamos. Eduardo se asustó y huyó, pero no conmigo como habíamos planeado. El cobarde me abandonó también. Ahí estaba la verdadera razón de su odio. Elena estaba tan traicionada como yo, pero dirigía toda su furia hacia mí porque yo representaba todo lo que ella nunca pudo tener oficialmente. El apellido, la legitimidad, la posición social. Yo era el recordatorio viviente de que, a pesar de todos sus planes, nunca había sido más que la otra mujer. Pero al menos, me dijo con una sonrisa sádica, yo recuperé algo de lo que perdí. Tenerte aquí, limpiando mis baños, siendo humillada todos los días, me da una satisfacción que el dinero nunca podría comprar. Se acercó tanto que pude oler el alcohol en su aliento. Porque tú puedes haber sido su esposa, pero yo fui quien realmente lo conoció. Y ahora vas a pagar por cada momento de felicidad falsa que viviste a mi costa. Esa revelación podría haberme destruido. Debería haberme destruido. Descubrir que mi matrimonio había sido una mentira elaborada, que mi hija había sido concebida como parte de una actuación, que todos mis recuerdos felices eran construcciones fabricadas. Era suficiente para quebrar a cualquier mujer. Pero algo extraño pasó esa noche. En lugar de derrumbarme, sentí una claridad feroz que nunca antes había experimentado. Elena había cometido un error fatal. Me había dado información. Y la información, cuando la tienes y tu enemigo no sabe que la tienes, es el arma más poderosa del mundo. Durante las siguientes semanas, seguí trabajando como si nada hubiera cambiado. Aguanté sus humillaciones con una nueva paciencia. Una paciencia calculada. Porque ahora yo sabía algo que Elena había olvidado. Si Eduardo había estado estafando inversionistas usando el hotel de ella como base de operaciones, entonces Elena era tan culpable legalmente como él. Era cómplice, no víctima. Empecé a investigar en silencio. Durante mis turnos de limpieza nocturna, revisaba los archivos de Elena, fotografiaba documentos con el celular barato que había conseguido, recolectaba evidencia de las transacciones que habían hecho juntos. Y lo que encontré superó mis expectativas más salvajes. Elena no solo había sido la amante de Eduardo, había sido la cerebro detrás de varios de sus esquemas. Su hotel había sido usado como lavandería de dinero, como lugar de reunión para estafar inversionistas, como fachada para operaciones completamente ilegales, y ella había recibido comisiones por cada víctima que caía en sus redes. Tenía documentos que probaban que Elena había recibido más de $200,000 en comisiones durante los 2 años que duró su relación con Eduardo. $200,000 que había usado para renovar su hotel, comprar propiedades adicionales y vivir como una reina mientras yo robaba comida para sobrevivir. Pero mi descubrimiento más valioso llegó por casualidad. Mientras limpiaba su habitación privada, encontré un teléfono que ella había olvidado encender en silencioso. Sonó con un mensaje de texto que pude leer desde donde estaba. Elena, necesito más tiempo para conseguir el dinero. Los federales están muy cerca. Eduardo estaba vivo. Eduardo estaba en contacto con Elena. Y Eduardo tenía miedo de las autoridades federales, lo que significaba que sus crímenes eran mucho más grandes de lo que yo había imaginado. Esa noche tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. No iba a ser más la víctima de esta historia. No iba a seguir siendo la mujer quebrada que limpia baños para sobrevivir. Iba a usar todo lo que había aprendido, toda la información que había recolectado y toda la rabia que había acumulado para convertirme en algo que Elena nunca podría haber previsto, su némesis. Pero antes de mover mi primera pieza, necesitaba asegurarme de que Sofía estuviera protegida, porque lo que estaba a punto de hacer iba a desatar una guerra, y las guerras siempre tienen bajas. Y si Elena descubría mis planes antes de tiempo, no habría límites para su venganza. Dame me gusta a este video si alguna vez has sentido que la vida te traicionó, pero encontraste la fuerza para contraatacar. Suscríbete haciendo clic aquí abajo porque necesitas escuchar historias de mujeres que convirtieron su dolor en poder. Y activa las notificaciones, porque lo que viene después va a enseñarte que a veces la única forma de obtener justicia es tomándola con tus propias manos. Pero prepárate, porque lo que Isabela hizo después demostró que una mujer desesperada y furiosa es la fuerza más peligrosa del universo. Mi plan comenzó con algo que Elena nunca esperaría de la mujer rota que creía controlar.
La venganza perfecta envuelta en una sonrisa sumisa. Era abril de 2009 cuando implementé la primera fase de mi estrategia. Llevaba ya más de un año trabajando como su esclava, pero ahora cada humillación que aguantaba tenía un propósito: ganarme su confianza absoluta. Empecé siendo la empleada perfecta que Elena siempre había querido. Llegaba temprano, me quedaba tarde, anticipaba sus necesidades, soportaba sus gritos sin rechistar, y lentamente, muy lentamente, Elena empezó a bajar la guardia. Comenzó a confiarme tareas más importantes: manejar las reservaciones telefónicas, recibir huéspedes cuando ella no estaba, incluso contar el dinero de la caja al final del día. Lo que Elena no sabía es que cada nueva responsabilidad era una oportunidad para mí. Tenía acceso a los registros de huéspedes, a las cuentas bancarias del hotel, a las conversaciones telefónicas que ella creía privadas. Y más importante aún, tenía acceso a la información de contacto de todos los inversionistas que Eduardo había estafado. Mi primer contacto fue con el señor Patricio Vega, un empresario de 60 años que había perdido $30,000 en uno de los esquemas de Eduardo. Cuando lo llamé y me identifiqué como la exesposa del estafador, esperaba rechazo o ira. En cambio, encontré algo mucho más valioso: un hombre sediento de justicia que había estado buscando durante meses la manera de recuperar su dinero. «Señora Montenegro», me dijo durante nuestro primer encuentro en un café discreto, «si usted tiene información que pueda ayudarme a encontrar a ese maldito, estoy dispuesto a escuchar». Le mostré copias de los documentos que había fotografiado, evidencia de cómo Elena había sido cómplice activa en el esquema que lo había estafado. Su reacción fue inmediata: «Esta mujer es tan culpable como su ex esposo. ¿Qué propone que hagamos?». Lo que le propuse era brillante en su simplicidad. Patricio financiaría una investigación privada para recolectar evidencia adicional contra Elena, mientras yo seguiría trabajando como espía desde adentro. A cambio, cuando lográramos exponer sus crímenes y recuperar el dinero robado, él me daría una participación del 20% de todo lo que recuperáramos. No era caridad, era una sociedad comercial entre dos personas que habían sido víctimas del mismo par de criminales. Durante los siguientes 6 meses construimos un caso sólido contra Elena. Patricio contrató a un investigador privado que documentó cada transacción sospechosa, cada reunión secreta, cada comunicación con Eduardo. Mientras tanto, yo seguía recolectando evidencia desde adentro, grabando conversaciones, fotografiando documentos, incluso instalando un dispositivo de escucha en la oficina de Elena con ayuda del investigador. Pero mi golpe maestro llegó en octubre, cuando Elena cometió su error fatal. Eduardo había regresado en secreto al país y se estaba quedando en una habitación del hotel bajo un nombre falso. Elena creía que yo no sabía nada, pero había visto las cámaras de seguridad, había escuchado sus conversaciones nocturnas, había sido testigo de sus reencuentros apasionados. Una noche, mientras ellos celebraban su reunión pensando que tenían el hotel para ellos solos, activé el dispositivo de grabación más potente que tenía. Lo que capturé esa noche fue una confesión completa de sus crímenes. Eduardo admitiendo haber estafado más de $500,000, Elena confesando su participación activa, y lo más importante, revelando la ubicación de 3 cuentas bancarias en el extranjero donde habían escondido el dinero robado. Al día siguiente, Patricio y yo fuimos directamente a las autoridades federales, no solo con evidencia de los crímenes pasados, sino con información en tiempo real de la ubicación de Eduardo y los fondos robados. La investigación que había tomado a las autoridades más de un año, nosotros la habíamos completado en 6 meses desde adentro. El arresto fue simultáneo y brutal. Eduardo fue capturado en la habitación del hotel mientras desayunaba con Elena. Ella fue arrestada en su oficina mientras contaba dinero que, según nuestros registros, provenía directamente de los esquemas fraudulentos. Los agentes federales confiscaron cada documento, cada computadora, cada centavo que había en las instalaciones. Pero mi venganza verdadera no fue verlos arrestados. Fue lo que pasó después, cuando las autoridades congelaron todas las cuentas de Elena y la propiedad del hotel pasó temporalmente al Estado. Patricio hizo una oferta de compra por el inmueble. Una oferta que fue aceptada inmediatamente porque el gobierno quería recuperar rápidamente parte del dinero robado para compensar a las víctimas. En marzo de 2010, exactamente 2 años después de que Eduardo me abandonara en la ruina, yo firmé los papeles que me convertían en copropietaria del hotel que había sido mi prisión. Patricio puso el capital,
Yo aporté la información y la experiencia operativa, y juntos transformamos aquel lugar de humillación en mi primer negocio propio. Pero la verdadera ironía llegó 6 meses después, cuando Elena salió bajo fianza mientras esperaba su juicio. Sin dinero, sin propiedades, sin contactos dispuestos a ayudarla, llegó a mi hotel buscando trabajo. El mismo hotel donde me había humillado durante 8 meses, ahora era mío. Cuando entró a la recepción y me vio sentada detrás del escritorio gerencial, con un traje elegante y el anillo de gerencia general en mi dedo, su cara se transformó en una máscara de shock absoluto. «Isabela», murmuró, «¿qué está pasando aquí?» «Lo que está pasando», le respondí con la misma frialdad con que ella me había tratado, «es justicia, Elena. Resulta que la información que creías que tenías controlada, en realidad la controlaba yo. Y ahora este hotel, que usaste para humillarme, es mi hotel». Se puso de rodillas. Literalmente. «Por favor», me suplicó, «necesito trabajo. No tengo dónde vivir, no tengo dinero. Los abogados me están cobrando una fortuna. Haré cualquier cosa». La miré desde mi silla gerencial, recordando cada insulto, cada humillación, cada noche que había llegado a casa llorando por su crueldad. «Elena», le dije finalmente, «hay una vacante de mucama de limpieza. El salario es mínimo. Tendrás que limpiar baños, trabajar turnos dobles y, por supuesto, una parte de tu sueldo irá directamente a compensar a las víctimas de tus crímenes». La contratación de Elena como mi empleada fue solo el comienzo, porque durante los siguientes años, ese pequeño hotel se convirtió en el primer eslabón de una cadena que cambiaría mi vida para siempre. Y cuando Elena finalmente entendió que la mujer a quien había tratado como basura ahora era su única esperanza de supervivencia, fue demasiado tarde para cualquier cosa que no fuera obediencia absoluta. Para 2015, 5 años después de convertirme en propietaria de mi primer hotel, ya poseía una cadena de 6 hoteles boutique en 3 países. La mujer que había robado pan para alimentar a su hija ahora facturaba más de $3 millones anuales, tenía 200 empleados y era reconocida internacionalmente como una de las empresarias hoteleras más exitosas de Latinoamérica. Elena seguía trabajando para mí. Durante 5 años había sido la mucama perfecta, limpiando los mismos baños donde una vez me había humillado, usando el mismo uniforme gris que me había obligado a usar, recibiendo el mismo salario miserable que me había pagado. Pero ahora había algo diferente en ella, la resignación absoluta de quien ha aprendido que el poder puede cambiar de manos más rápido de lo que el orgullo puede adaptarse. Mi hija Sofía, que ahora tenía 11 años, estudiaba en el mejor colegio privado de la ciudad. Hablaba 3 idiomas, tomaba clases de piano y equitación, y cada noche me preguntaba sobre el negocio familiar con una curiosidad que me llenaba de orgullo. Nunca más tendría que ver a su madre robar comida o limpiar baños por supervivencia. Nunca sabría lo que era la desesperación que yo había conocido. Pero mi venganza final contra Elena llegó cuando menos lo esperaba. Eduardo había sido sentenciado a 15 años de prisión, pero Elena había logrado negociar una condena reducida a 2 años de cárcel y 5 de libertad condicional. Durante esos años de libertad condicional, yo había sido su única fuente de empleo estable, su única conexión con una vida digna. En diciembre de 2015, Elena cumplió su libertad condicional. Técnicamente era libre de buscar otro trabajo, de intentar reconstruir su vida lejos de mi control. Esa mañana llegó a mi oficina con una expresión que no había visto en años. «Esperanza. Señora Montenegro», me dijo con una humildad que había aprendido a la fuerza. «Mi libertad condicional terminó oficialmente ayer. Quería agradecerle por mantenerme empleada durante estos años difíciles. Sin su ayuda, no habría sobrevivido». La miré desde mi escritorio ejecutivo, con mis trajes de diseñador, mis joyas elegantes, mi oficina con vista panorámica de la ciudad. «Helena», le dije, «¿a dónde planeas ir ahora?» Su sonrisa se desvaneció lentamente. «Bueno», murmuró, «había pensado, tal vez buscar algo mejor. Tengo experiencia en hotelería ahora. 5 años de experiencia trabajando en su cadena». Hizo una pausa nerviosa. «Pensé que tal vez podría conseguir un puesto gerencial en algún hotel de la competencia». Me reí. Una risa suave pero cargada de significado. «Elena, permíteme explicarte algo sobre la industria hotelera. Es un círculo muy pequeño. Todos nos conocemos. Todos hablamos entre nosotros. ¿Realmente crees que alguien va a contratar a una ex convicta por fraude cuando yo,
Isabela Montenegro, puedo hacer una simple llamada telefónica explicando exactamente quién eres. Su cara se descompuso. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que puedes buscar trabajo donde quieras, Elena. Puedes enviar tu currículum a todos los hoteles del continente, pero tarde o temprano van a llamarme para referencias. Y cuando lo hagan, van a saber toda la verdad sobre tu pasado. Me incliné hacia adelante. Así que en realidad, no tienes opción. Puedes seguir trabajando para mí, con las condiciones que yo establezca, o puedes buscar trabajo en una industria completamente diferente donde nadie conoce tu historia. Elena se derrumbó en la silla frente a mi escritorio. Pero yo no sé hacer nada más. La hotelería es lo único que conozco ahora. Lo sé, respondí con una calma que había perfeccionado durante años de planificación. Y yo lo sabía hace 5 años cuando decidí mantenerte empleada. No era generosidad, Elena, era estrategia. Te mantuve cerca porque sabía que algún día tu libertad condicional terminaría, y cuando llegara ese momento, yo seguiría siendo tu única opción. Le ofrecí un nuevo contrato. Supervisora de limpieza en mi hotel más nuevo, en Costa Rica. Un salario ligeramente mejor, pero con la condición de que se mudara permanentemente a otro país, lejos de cualquier contacto que pudiera tener en nuestra ciudad natal. Básicamente, exilio dorado con una correa invisible atada a mi imperio. ¿Por qué?, me preguntó con lágrimas en los ojos. Ya ganó, Isabela. Ya me destruyó completamente. ¿Por qué necesita mantenerme prisionera para siempre? Me puse de pie y caminé hacia la ventana que daba vista a la ciudad, donde una vez robé comida para sobrevivir. Porque cada vez que te veo limpiando esos baños, Elena, recuerdo exactamente de dónde vengo y hasta dónde he llegado. Eres mi recordatorio viviente de que el poder no es permanente, pero la memoria sí lo es. Elena firmó el contrato. Se mudó a Costa Rica 2 semanas después. Sigue trabajando para mí, administrando la limpieza de mi hotel de 5 estrellas en San José, ganando un salario que le permite vivir cómodamente, pero nunca independizarse completamente de mi cadena hotelera. Hoy, en 2024, mi cadena incluye 18 hoteles boutique en 7 países. Facturo más de $12 millones anuales. Empleo a más de 1.500 personas. Y soy reconocida como una de las 50 mujeres empresarias más influyentes de América Latina. Sofía, que ahora tiene 20 años, estudia Administración Hotelera Internacional y trabaja conmigo durante sus vacaciones, aprendiendo el negocio que algún día heredará. Eduardo murió en prisión hace 2 años, un infarto durante una pelea con otros prisioneros. Cuando recibí la noticia, no sentí tristeza ni alivio. Solo una extraña indiferencia hacia el hombre que había sido el catalizador accidental de mi transformación. Su funeral fue pequeño y triste. Elena pidió permiso para asistir. Se lo negué. El mes pasado, una revista internacional de negocios me hizo una entrevista para un artículo sobre mujeres que habían superado la adversidad extrema para construir imperios empresariales. ¿Cuál fue el momento decisivo?, me preguntó la periodista. ¿Cuándo supo que había superado completamente su pasado? Le conté sobre la llamada telefónica que recibí la semana anterior. Una mujer joven, llorando, explicándome que su esposo la había abandonado con deudas enormes y una hija pequeña. Había escuchado mi historia, había buscado mi contacto, me suplicaba consejos sobre cómo sobrevivir. Le ofrecí trabajo, le expliqué a la periodista. Un puesto de recepcionista en mi hotel principal. Buen salario, oportunidades de crecimiento y, más importante, dignidad, porque entendí que mi historia no había terminado cuando me hice rica. Mi historia había terminado cuando pude extender mi mano para levantar a otra mujer del mismo abismo del que yo había salido. Esa mujer empezó a trabajar conmigo hace una semana. Se llama Carmen, tiene 28 años, y en sus ojos veo el mismo fuego desesperado que una vez ardió en los míos. La estoy entrenando personalmente, enseñándole no solo sobre hotelería, sino sobre cómo convertir la humillación en combustible, el dolor en estrategia y la desesperación en determinación implacable. Porque aprendí que la verdadera riqueza no se mide solo en dinero, se mide en tu capacidad de controlar tu propio destino, de proteger a quienes amas y de demostrar que una mujer quebrada puede reconstruirse con materiales más fuertes que antes. Mi nombre es Isabela Montenegro, y esta fue la confesión de cómo una mujer que robó pan para sobrevivir se convirtió en la reina de una industria que una vez la humilló. Elena sigue limpiando baños en Costa Rica. Eduardo está muerto. Y yo estoy aquí,
en la cima del mundo que una vez me rechazó, contando mis millones mientras duermo en sábanas de seda italiana. Dame me gusta si crees que toda mujer traicionada merece una segunda oportunidad de escribir su propia historia. Suscríbete haciendo clic en el botón rojo aquí abajo. Es muy fácil. Solo tocas y listo. Formas parte de esta familia de mujeres que no se rinden. Y déjame en los comentarios si vos también viviste una traición que te hizo más fuerte. Porque cada día te espero aquí con historias que te van a demostrar que el abismo no es tu destino final, es tu trampolín hacia la grandeza. Nos vemos mañana con una nueva confesión que te va a partir el corazón y después te va a enseñar a reconstruirlo con oro puro.